Con lo cual, pues vamos a comenzar a hablar de este mecanismo de Windlass en la patología del pie. ¿Qué es este mecanismo de Windlass? ¿Okay? Que es la gran pregunta, yo creo que por lo que estáis aquí todos, por lo que estamos aquí todos, ¿no? Nos llama mucho la atención este mecanismo, esto qué es, para qué sirve, cómo lo puedo utilizar yo. Os voy a intentar ir haciendo una progresión desde un recuerdo anatomofisiológico hasta llegar al concepto de Windlass y cómo podemos hacer para utilizar esto en nuestra consulta, porque son test muy sencillos, pero que nos dan una información tremenda, una información espectacular, ¿vale? Con lo cual, partimos de esta premisa. Vamos a ver qué es este Windlass. Antes de hablar de lo que es el Windlass, pues evidentemente tenemos que hablar un poquito del pie, ¿no? En la estructura del pie la conocéis, que, bueno, pues es un último elemento adaptativo desde el cuerpo hasta el suelo, con lo cual es un elemento que, si no se adapta, si él por sí solo no consigue adaptarse, va a tener que hacer que haya otras adaptaciones en cadena ascendente para poder mantener un equilibrio de la mirada y un equilibrio postural por parte del paciente. El pie está hecho para cualquier o casi para cualquier actividad a la que lo sometamos. El problema es que luego ya cuando lleguemos a las patologías, pues la sociedad en la que vivimos muchas veces condiciona que este pie trabaje o pueda trabajar de forma adecuada, ¿vale? Luego veremos cómo el calzado puede repercutir, las actividades pueden repercutir. Por ejemplo, pues aquí tenemos la imagen de una bailarina, ¿no? Cómo esto puede repercutir en ese pie. Bueno, hablaremos un poquito de todos estos sistemas, ¿vale? Como os decía, el pie es un complejo músculo esquelético, cápsulo, ligamentario, importantísimo, que no deja de ser un captor postural, ¿vale? Un captor postural. Y como tal, es prácticamente la esencia o el origen de muchas de las cadenas ascendentes que tiene nuestro paciente. Tal es el punto de que podríamos estar hablando de qué patologías pueden ocurrir de forma ascendente en el paciente, que tendríamos que tener una reunión como esta, pero que durara un mes, y aún así creo que no acabaríamos de hablar de todas las patologías ascendentes de estructura, ¿vale? Este pie además tiene un componente propioceptor importantísimo estático y un componente propioceptor importantísimo dinámico, con lo cual podemos encontrar patologías tanto estáticas como dinámicas, que también iremos hablando un poquito a lo largo de toda esta tarde. ¿Ok? Esto en cuanto a relación al pie, que es un captor postural importante, es un elemento propioceptivo muy bien desarrollado. Tan desarrollado, que algunos autores al sistema propioceptor y concretamente al pie lo llaman algo así como el sexto sentido. El sexto sentido, que bueno, lo podríamos tener relacionado con la película de Shariman, ¿no? La del sexto sentido, la de Bruce Willis, pero que no tiene nada que ver con esto, sería una conversación aparte. Sería un sexto sentido por la capacidad de transmisión y de recepción de información que tiene. Os recuerdo que a nivel posturológico, a nivel de esa propiocepción, nos encontramos en el pie 4 estructuras propioceptivas fundamentales. Primero, los usos neuromusculares, que como sabéis son los responsables del reflejo miotático. Acordaros que cuando un músculo es sometido a una puesta en tensión brusca o rápida, porque este receptor mide tanto la puesta en tensión como la velocidad de puesta en tensión. Cuando está sometido a una puesta en tensión brusca y rápida, se produce una respuesta miotática por parte del músculo, el cual se contrae, ¿vale? Recordamos que el uso neuromuscular va a producir una contracción de la musculatura agonista y una inhibición de la antagonista, ¿vale? Por una inhibición recíproca de Sherrington. También dentro de estos propios sectores tenemos el órgano tendinoso de Golgi. No quiero extenderme demasiado en esto, voy a ser muy breve. El órgano tendinoso de Golgi, que hacía el efecto contrario. Recordaros que se le llamaba reflejo miotático inverso, porque en el reflejo miotático inverso lo que ocurría era que cuando generábamos muchísima tensión sobre un tendón, o el músculo genera mucha tensión sobre un tendón, finalmente lo que acaba es inhibiendo la contracción muscular. Por eso se le llamaba reflejo miotático inverso. Dato a tener siempre en cuenta,
que el reflejo miotático es inmediato, tú haces un gesto en un músculo ¡pup! Y automáticamente se contrae, y el reflejo miotático inverso necesita que haya varios segundos. Algunos autores hablan de 6, 8 segundos para que se produzca la relajación de ese músculo. Y luego tenemos propioceptores a nivel cápsulo-ligamentario. Y en esto el pie es especialmente importante y rico, porque el sistema capsular y el sistema ligamentario es tremendamente grande dentro de este pie. Recordad, por ejemplo, que el astrágalo, aunque no tenga inserciones musculares, es una estructura que está prácticamente en su conjunto rodeada absolutamente por... está rodeada de cápsula y ligamento. Hay muy poca estructura, muy poca parte del astrágalo que no tenga ligamentos o cápsula alrededor, con lo cual los receptores propioceptivos de ese sistema ligamentario son tremendos. Este sistema, por cierto, que tiene una mayor importancia cuando el sistema muscular y el sistema tendinoso falla, con lo cual ya tenemos que empezar a tener en cuenta qué va a ocurrir cuando tengamos un esguince de tobillo donde el peroneo lateral largo, por ejemplo, está hipotónico y el tibial posterior está hipertónico. Hay un fallo de la tonicidad muscular, con lo cual cuando la propiocepción por parte de los usos neuromusculares, el órgano tendinoso de Golgi se ven alterados, pues los receptores a nivel de las cápsulas y de los ligamentos mandan más información. Cosa interesante, lo cual está haciendo trabajar mucho a ese sistema. Y luego, por último, dentro de este pie, la piel, ¿vale? La piel, recordad que tiene, a nivel del pie, además, es tremendamente propioceptiva, receptiva de todos los estímulos exteroceptores, interoceptores, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, este pie es un elemento propioceptor inmenso que tenemos que tener en cuenta de cara a cualquier patología que tenga nuestro paciente, porque ya sabemos que las alteraciones dentro de los propioceptores pueden acabar alterando la posición y la postura del paciente, porque el objetivo final del paciente es la horizontalidad de la mirada y el equilibrio laberíntico, con lo cual, si tenemos una patología en el pie, pues se pueden producir las famosas cadenas adaptativas que siempre estamos mencionando. Pero con esta historia del windlass que vamos a hablar hoy, vamos a intentar darle un poquito más de explicación a por qué se producen algunas de las cadenas que estamos acostumbrados a ver, ¿vale? Para ello, tenemos antes que hablar un poquito de la fascia plantar, ¿vale? La fascia plantar, que la nombro, no es nada sacado de ningún artículo, me gusta a mí nombrarla así, como elemento integrador entre lo mecánico y lo neurológico, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esta estructura vamos a tener una gran correlación entre todo el sistema neurológico propioceptor que ya hemos hablado. La fascia está riquísimamente compuesta o inervada por propioceptores, y además, es un elemento mecánico fundamental e indispensable para el correcto control del pie. Cuando esto falla, cuando esta fascia falla, empiezan los problemas. Creo que no es nada nuevo para todos los que trabajáis en clínica encontrar una fascitis plantar difícil de solucionar. Estas fascitis plantares difíciles de solucionar, vamos a intentar también ver por qué ocurre, pero hasta que esa fascia no trabaja adecuadamente, el paciente no va a tener una recuperación de su sintomatología, sea donde sea, la rodilla, la cadera, el pie, da igual. Con lo cual yo siempre lo nombro como elemento integrador entre lo mecánico y lo neurológico, que puede ser una explicación o una forma de enfocarlo bastante interesante. Dentro de esta fascia, vamos a esta imagen a quitarle toda la estructura de la piel, la foto va a cambiar considerablemente, nos encontramos una fascia plantar, ¿vale? Una fascia plantar que es una estructura grandísima porque se extiende desde el calcáneo hasta los metas. Siempre nos lo han contado así, una estructura que se extiende desde el calcáneo hasta los metas. Pero, tenemos que tener en cuenta los sesamoideos. Los sesamoideos para mí siempre son los grandes olvidados a nivel del pie. Es como si los sesamoideos, bueno, pues dos huesecillos que están ahí en la base del primer dedo,
y bueno, pues bueno, están ahí porque llegan músculos y se insertan músculos en la zona. No, los sesamoideos tienen una importancia suprema dentro del tratamiento del pie. De hecho, para el trabajo del pie, voy a usar una frase que dice mi gran amigo, el profesor Fernando Pérez, de Argentina, que él siempre dice que el tratamiento del pie debe ser de una forma totalmente manual y laboriosa, porque él es partidario, al igual que yo, de que tenemos que trabajar prácticamente los sesamoideos por separado, uno por uno, movilizarlos. ¿Por qué? Porque la movilización de los sesamoideos va a hacer que el arco plantar cambie. Y vamos a entender ahora por qué pasa esto, ¿vale? Lo cual necesitamos tener un trabajo de los sesamoideos muy, muy adecuado. Sesamoideo, los grandes desconocidos, como os comentaba anteriormente, pero dentro de la charla he añadido un par de cosas para que el sesamoideo no sea tan desconocido al final de la tarde, ¿vale? Bien, como decía, esta fascia es amplia, desde el calcáneo se dirige hacia los metas y también tiene inserciones sobre los sesamoideos, concretamente sobre los sesamoideos, y luego desde los sesamoideos se inserta en el meta, con lo cual el sesamoideo es una parte importante que ya os voy adelantando un poco sobre Windlass, hace una polea en la fascia. Ahora veremos de qué manera. Siguiendo un poquito con estas funciones de la fascia, pues mirad, no solo tiene una función de estabilización, sino que además tiene una función de protección de las estructuras neurológicas. Luego, cuando hablemos de los momentos del Windlass, porque tiene varias fases y demás, veremos que eso Windlass, esa fascia, cuando entra en tensión, va, entre otras cosas, a proteger el sistema vasculonervioso. El básculo nervioso plantar. Recordad, ciático popliteo interno y la arteria tibial posterior. Con lo cual, muchas de las patologías que los presentan los pacientes, como adormecimiento en el pie, patologías de la fascia, o sea, sensibilidades dentro del pie, hormigueo, todo esto, cuidado, cuidado, porque puede venir simplemente de un proceso de repetición traumático cuando el mecanismo de Windlass no funciona adecuadamente y no puede proteger los compartimentos vasculonerviosos, ¿vale? Con lo cual, protección de estructuras neurológicas y debería de haber puesto también vasculares, ¿vale? Protección de estructuras neurovasculares. También tiene esta fascia un mecanismo importante de propulsión. Esto va unido del tercer punto que tenéis de ahorro energético. Veremos que cuando estamos caminando, la fascia entra en tensión, lo explicaremos dentro de ese mecanismo, y cuando eso entra en tensión, hace que tú ahorres energía al caminar. Hay algunos estudios hechos con modelos matemáticos en los que de forma virtual, evidentemente, pues a un pie se le ha cambiado la estructura de su fascia por ordenador y se cambia la fascia y a este paciente le quitamos la fascia, a este le ponemos fascias más grandes, más densas, más rígidas, más elásticas. Entonces, la fascia tal y como está entendida dentro del pie humano es perfecta para un ahorro energético. ¿Por qué? Filoevolutivamente tiene que ver mucho con que el ser humano es de los simios, de los grandes simios, el que recorre distancias más largas. Entonces, claro, nuestra característica es que no trepamos a los árboles, sino que caminamos distancias más largas. Esta necesidad de caminar largas distancias, hace que tengamos que tener un ahorro energético. Si no, de cara a un músculo, como podría ser un gemelo, sería agotador simplemente hacer, no voy a decir una media maratón, hacer simplemente 5 kilómetros caminando, sería terriblemente agotador. Entonces tiene un componente de ahorro energético, con lo cual ya os voy lanzando algunas preguntas para que vayáis pensando en patología. ¿Y si esto falla? ¿Es posible que mi paciente sufra patologías, por ejemplo, de un gemelo a la hora de correr? ¿Es posible que mi paciente sufra patologías en un cuádriceps a la hora de correr porque no es capaz de adaptarse o no es capaz de ahorrar tanta energía? ¿Necesita hacer más contracción muscular, modificar su pisada? ¿Es posible esto? La respuesta es sí, es claro. Y otra de las funciones importantes que tiene esta fascia, evidentemente, es el mantenimiento del arco plantar.
Y de este arco plantar es del que yo quisiera hablar ahora también un poquito, porque es responsable del arco plantar, no solo del arco plantar interno, es responsable del mantenimiento de los arcos plantares. Recordamos que en el pie tenemos 5 arcos plantares, 2, uno interno, otro externo y 3 transversales. Bien, pues en este caso nosotros vamos a trabajar algo me habéis escrito, un segundo se me ha puesto la pantalla en blanco. Mm, Todas las personas de plano deberían tener patología gemelo. No, no tiene por qué, no tiene por qué. Me hablan de si todas las personas con un pie plano tienen patología en gemelo, no tiene por qué. No tiene por qué, porque evidentemente si tiene un pie plano es porque este mecanismo no ha funcionado desde el principio. Entonces tiene que haber otras adaptaciones que se han ido produciendo a lo largo de los años. Ahora entraremos en la patología. Sigo con biomecánica normal. Estaba hablando del mantenimiento del arco longitudinal. Este arco longitudinal es el que nos va a dar todas las pistas que se van para saber si tenemos una alteración del windlass. Y aquí en este arco plantar, este que estáis viendo aquí ahora mismo, aquí dibujado, pintado, bueno, pintado no, es una disección que estáis viendo aquí diseccionado, es el que vamos a evaluar y ahora veremos de qué manera lo vamos a evaluar, ¿vale? Antes de evaluar toda esta zona del arco plantar, me gustaría hablaros un poquito de los sesamoideos, ¿vale? Los sesamoideos, como decía, son huesos olvidados, pero cuidado, no olvidados desde un punto de vista de la anatomía a nivel de la fisioterapia, son los grandes olvidados. El primer artículo que hay escrito sobre sesamoideos data del siglo, no recuerdo ahora mismo, 16 o 17, cuando ya llevábamos un montón de siglos haciendo disecciones anatómicas. Pero el primero que de pronto se da cuenta que ahí hay algo es el siglo XVI o XVII, ¿vale? Entonces, atención, que no es una cosa de lo que son los fisioterapeutas que se lo han olvidado, no. La medicina en general siempre se ha olvidado de estos huesos y tiene una importancia suprema. Para ubicarlo, todos aquellos que busquéis alguna referencia bibliográfica, lo podéis encontrar como sesamoideo medial o sesamoideo lateral, pero lo más habitual es que lo encontréis como sesamoideo tibial y sesamoideo peroneo. Está claro que el sesamoideo tibial es el medial y el peroneo es el lateral, ¿vale? Pero es más fácil o más frecuente que lo encontréis en bibliografía como sesamoideos tibiales y peroneos, ¿vale? En bibliografía en español. Me han pasado la lista de países, de alumnos que tenemos de países, entonces en otros países como puede ser Italia, que me consta que hay algunos compañeros italianos conectados, Portugal, Brasil, ahí no sabría daros respuesta porque no suelo leer bibliografía en portugués en relación al pie. En otras cosas sí, pero en relación al pie no. Me mandaron ayer o antes de ayer una alumna brasileña me mandó un artículo sobre el pie, pero me lo mandó en francés, con lo cual tampoco me vale para esta explicación. Pero en bibliografía en español es muy habitual que encontremos sesamoideo tibial, sesamoideo peroneo, ¿vale? Estos sesamoideos embriológicamente proceden del periósteo de los huesos, sobre todo del primer meta y de la falange. El periósteo, en la quinta semana embriológica, que es cuando aparece, se empieza a diferenciar una pequeña estructura que se queda ahí como separada, como una pequeña excrescencia, y de pronto se separa completamente y forma el hueso sesamoideo. Estos huesos sesamoideos se empiezan a formar en el momento que la persona empieza a caminar, es decir, se empiezan a endurecer con la marcha en el momento que empezamos a ponernos de pie. Pero hasta los 8 o 12 años no están completamente formados. Se forman un poco antes las mujeres, hay un par de estudios por ahí que dicen que se forman un año antes. Es fácil echarle siempre la culpa al sistema hormonal, pero en este caso no lo correlacionan, que dejan la duda de que no se sabe muy bien el por qué, pero en las mujeres un año antes y no lo atribuyen a componentes hormonales. Hay muy poca bibliografía sobre eso, ¿vale? Estos sesamoideos aparte, recordaros que esa zona en concreto del pie, que esta es una de las partes más difíciles que tenemos nosotros, esa zona del pie en concreto es una zona que tiene una vascularización pésima. La vascularización de esa zona llega de la arteria tibial posterior. Recordad que la arteria tibial posterior pasa por el canal del tarso junto al nervio tibial posterior, músculo tibial posterior, flexor común del dedo gordo y flexor común de los dedos. Todas esas 5 estructuras pasan por el canal del tarso. Recordamos, astrágalo, calcáneo, sustentaculum tali, que es la cara interna del pie, con el retináculo flexor forman un canal por donde pasan esas 5 estructuras. Bien, pues la arteria tibial posterior, una vez que pasa
por ese retináculo flexor, por el canal del tarso, se empieza a subdividir y lleva unas cuantas ramificaciones muy pequeñas hasta esa zona, con lo cual la vascularización es precaria y además es una zona que tiene constantes traumatismos, con lo cual eso hace que la patología a ese nivel sea muy frecuente. Si además no hacemos un trabajo adecuado biomecánico, con nuestro trabajo manipulativo, por ejemplo, haremos que la vascularización de la zona, siguiendo ese principio de la ley de la arteria, no se recupere adecuadamente. Con lo cual, el trabajo artesanal de esos huesos sesamoideos va a ayudar a la revascularización incluso de la zona, ¿vale? ¿Para qué sirven? Bueno, pues tienen un carácter amortiguador y un carácter propulsor, ¿vale? Un carácter amortiguador y propulsor. Y están dentro de las vainas tendinosas del músculo flexor del dedo gordo. Os he puesto una imagen para que la veáis aquí. No sé por qué, pero no puedo pintar. Tenía en mente hacer unos dibujitos, pero bueno, os los enumero. El número 3 y el número 2 son los sesamoideos. El número 2, evidentemente, es el sesamoideo peroneal. El número 3 es el sesamoideo tibial. El número 1 está claro que estamos hablando del meta, ¿vale? Dentro de esta dentro de esta estructura que estáis viendo, quiero que os fijéis en el número 6 y en el 6', ¿vale? Este 6'' son los tendones del flexor corto del dedo gordo. Esos tendones son estos tendones que habíamos visto en la imagen anterior. Estos tendones que llegan hasta esos huesos sesamoideos, lo envuelven y se insertan en la falange. Bien, ahí tenemos esas estructuras que son bastante importantes. Justo por debajo tenemos el número 4, que es el tendón del flexor largo del dedo gordo. Y aquí, por el tipo de corte, nos quedarían integrar algunas estructuras como sería el aductor del dedo gordo. Antes de integrarlo, os recomiendo también que miréis el número 17 arriba del todo, ¿vale? El número 17 donde tenemos el músculo del extensor propio del dedo gordo, ¿vale? Que tiene ahí una vaina sinovial propia. Todas estas estructuras están dentro de un complejo cápsulo ligamentario que lo complementa, por ejemplo, el número 9, que es un ligamento que hay entre los sesamoideos, ¿vale? Un ligamento intersesamoideo. Estas estructuras, como decía, son importantísimas dentro del mantenimiento de este mecanismo de Whitlash. Veremos por qué. Siguiendo un poquito con estos sesamoideos, vamos a correlacionarlos con la musculatura intrínseca del pie. Los sesamoideos tienen relaciones con la musculatura que hemos hablado. El flexor corto del dedo gordo, que se inserta en cada uno de los sesamoideos. El flexor largo del dedo gordo que pasa por debajo, pero cuidado. Tenemos tenemos músculos importantes como es el aductor, ADD, aductor del dedo gordo, que tiene 3 ramificaciones. 3 ramificaciones que una va directa a insertarse en el sesamoideo peroneo, otra ramificación que va a insertarse directamente sobre el flexor corto del dedo gordo y otra ramificación que va a la parte de arriba, al 17 aquel que había, que era el extensor del dedo gordo. Con lo cual tenemos un músculo aductor que tiene literalmente encajado a ese meta, con ese sesamoideo, lo tiene totalmente atrapado con 3 fibras musculares para hacer un movimiento de aducción completa del dedo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta precisamente para cuando empecemos a hablar del hallux valgus. Porque recordad que en el hallux valgus lo que se produce es un deslizamiento de los sesamoideos hacia la parte medial del pie, o parte lateral del cuerpo, debido a la atracción, entre otras cosas, del aductor del dedo, el músculo intrínseco, el aductor propio del dedo gordo. Después lo hablaremos en la patología. Con lo cual, como decía, estamos ante unos huesos
que son importantísimos. Por cierto, el sesamoideo tibial es un poquito más grande, un poquitín más grande. Hay un estudio por ahí de un tal Karadiglis creo que se llamaba, que hacía un estudio muy potente, tiene una muestra de 1.100 pacientes con una exploración de 1.400 pies. O 500 pacientes eran amputados de un pie o simplemente no se exploró ese otro pie, en el que se veía que estadísticamente el sesamoideo tibial es bastante, un poquito más grande que el sesamoideo peroneo, ¿vale? Bien, entonces este sistema de sesamoideos es un sistema importante y siempre, siempre, siempre se nos olvida valorarlo. Con lo cual, por favor, valoramos los sesamoideos como elemento importante dentro del pie, porque son responsables de muchas patologías, o más bien dicho, están involucrados dentro de muchas patologías. Aparte de mi Instagram, que lo veis ahí, os he añadido el de Fer Pérez, mi gran amigo Fernando Pérez, que también habla mucho de windlass y que habla mucho de todos estos temas por si alguien quiere oír otras formas de trabajo, ¿vale? Fer Pérez, otro monstruo de la osteopatía del pie, al igual que puede ser, lo podríamos poner prácticamente a nivel de biomecánicos potentes, otro bicharraco del pie, un crack, ¿vale? Desde aquí un saludo que creo además que está conectado hoy por aquí. Entonces, tenemos esos sesamoideos, ¿vale? Hay que trabajar esos sesamoideos, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer una valoración correcta de ellos. Después veremos cómo se hacen estas valoraciones. Hemos visto la parte intrínseca del pie. Vamos a hablar ahora de algunos elementos de la parte extrínseca del pie. Insisto, estoy intentando hacer ciertos resúmenes para no aburriros demasiado con temas que ya conocéis. Por ejemplo, tibial posterior. Seguro que alguien ha dicho ahora mismo, tibial posterior otra vez, siempre el tibial posterior. Bueno, voy a intentar dar un dato que a lo mejor ha pasado muy desapercibido y últimamente en la bibliografía se está mencionando bastante. Como bien sabéis, el tibial posterior nace en el plano más profundo, entre el flexor largo del dedo gordo, el flexor común de los dedos, y todos juntos se dirigen hacia el canal del tarso, ¿vale? Y la peculiaridad del tibial posterior es que tiene un origen en la tibia, tiene un origen en el peroné, pero también tiene un origen en la membrana interósea. Y ese origen muchas veces se desprecia, pero cuidado con este origen. Esto es importante dentro de estos mecanismos y ahora lo vamos a ver. El tibial posterior nace ahí, va bajando hacia el canal del tarso, atraviesa el retináculo de los flexores y acaba insertándose en la parte, en la cara inferior del tubérculo del escafoide y también unas pequeñas expansiones faciales que llegan hasta la primera cuña, unas pequeñas expansiones faciales y tiene relaciones con la fascia plantar también. Expansiones fasciales, básicamente, ¿eh? Como sabéis, un músculo flexor plantar e inversor. Y cuidado, que esto tiene una función importantísima el tibial posterior, aparte de ser flexor, evidentemente, inversor y tal, tiene una función importante. Cuando el tibial posterior se contrae, al tener un nacimiento en la membrana interósea, ayuda a que la membrana interósea también se retraiga y aproxime la tibia y el peroné levemente, de tal manera que la articulación o la mortaja tibio-peroneo astragalina se queda encajada. Es decir, la contracción del tibial posterior en la flexión plantar ayuda al encaje de la mortaja para hacer que el astrágalo esté más estable al caminar. Si partimos de una base, por ejemplo, de una disfunción de tobillo, como ya hemos visto en seminarios de pie, enfoque osteopático, y para los que no soy alumno de la escuela, que también me consta que estáis algunos, pues desde el punto de vista del tratamiento osteopático del pie, siempre se le da una especial importancia al astrágalo. ¿Por qué? Porque de él depende el reparto de cargas en todo el pie. Si tú tienes una patología en el astrágalo, el reparto de cargas va a ser nefasto y la patología pues va a llegar a tu paciente. También tenemos que tener en cuenta que si tenemos una patología del tibial posterior, es más probable que tenga una patología del astrágalo. ¿Por qué? Pues porque no se va a hacer un cierre potente de esa mortaja y le va a dar cierto componente de inestabilidad a ese astrágalo. O incluso a la inversa, cuando tengo un esguince de tobillo y mi astrágalo se queda en una posición de flexión plantar, inversión abriendo la mortaja, mi tibial posterior va a tener una hipertonía
que siempre hablamos de la hipertonía del tibial posterior en los esguinces de tobillo, la hipertonía se produce por dos motivos, porque la flexión plantar inversión carga, el escafoide gira, pero también la hipertonía viene dada por el intento en vano del tibial posterior de cerrar la mortaja mientras el astrágalo la está abriendo constantemente. Ahí nace esa hipertonía del tibial posterior. Interesante este tema, que siempre pasa un poco inadvertido. Dentro de esta musculatura extrínseca del pie, tampoco quiero dejar de hablar de otro músculo que es el peroneo lateral largo. Ya sabéis, nace en la tuberosidad. Disculpad. La tuberosidad externa del peroné discurre por la cara lateral de la pierna, pasa por el tubérculo de los peroneos en el calcáneo y luego se mete delante de, un poquito posterior de la estiloide del quinto meta, se mete por la planta del pie buscando la primera meta y la primera cuña donde se inserta. También tiene expansiones hacia la fascia plantar. Ya sabéis que este músculo es un gran eversor, pero además este músculo tiene el añadido de que se encarga con su tonicidad de ayudar al mantenimiento del arco plantar, al igual que el peroné, o sea, al igual que el tibial posterior. Problema que en los esguinces de tobillo, como bien sabéis, el peroneo lateral largo es un músculo que tiene tendencia a la hipotonía. Y con esa hipotonía, pues evidentemente, una vez que tenemos esa tendencia a la hipotonía, pues evidentemente tenemos mucha más facilidad para que se produzca un hundimiento del arco plantar con todas las repercusiones que tiene, que las veremos posteriormente. ¿Ok? Creo que puede ser buen momento para que, si hay alguna duda, la podamos tirar y ahora después hablamos de qué sería el mecanismo de Windlass. Bien, tenemos un repaso breve, disculpad, bueno, breve, sí, 38 minutos, va a quedar grabado. Si esa es la duda que tienes sobre el Windlass, no te preocupes, va a quedar grabado. ¿Ok? Se colgará, entiendo, en la página de la EO. ¿Ok? Bien. Por cierto, gracias Pedro, no se ven muchos de los comentarios que hacéis porque en vuestro perfil tenéis que ir dentro de vuestro perfil, tenéis que darle para que se escriba, para que lo reciba todos los panelistas, que en este caso soy yo, y todos los participantes. Si le dais solo a todos los panelistas, solamente lo van a ver los compañeros, ¿vale? O sea, solamente lo veo yo, para que lo vean todos los compañeros. Bien. Hay una preguntita más por ahí, creo. Que ponía flexor. El tibial posterior discurre entre el flexor largo del dedo de dedos y largo del dedo gordo. Correcto. La valoración se ve después. En el caso anatómico que me pregunta Mario, el tibial posterior discurre por la cara posterior de la pierna y recordamos que se va dirigiendo hacia el seno hacia el canal del tarso entre la musculatura flexor propio del dedo gordo y flexor común flexor propio, flexor largo del dedo gordo, claro. He dicho flexor propio, es esa musculatura intrínseca, flexor largo del dedo gordo, por supuesto. ¿Ok? Ahí tenemos la distribución muscular. ¿Ok? Con lo cual, después pasan los tres juntitos por el canal del tarso y ya pues se van dirigiendo a las respectivas zonas. La valoración la vamos a ver después. Bien, con lo cual pasamos al mecanismo de Windlass. ¿Qué es? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo utilizarlo para el diagnóstico? ¿Cómo podemos utilizar este mecanismo para entender patologías ascendentes del paciente? Y esto es bastante interesante porque desde este mecanismo podemos entender muchas patologías. Después vamos a dar un poquito algunas de las explicaciones para que podamos entenderlo conceptualmente y lo podamos llevar a la práctica. Este señor John Hicks, en el año 1954, define el mecanismo de Windlass, ¿vale? Ahí tenéis mucho más escrito a posteriori, pero bueno, es por dar un poquito el histórico, donde se definía este Windlass como un complejo formado por la fascia plantar que une el calcáneo, los meta y los sesamoideos y hacen que estos actúen como poleas. Esta es la clave interesante.
Lo que nos describe es que los sesamoideos van a actuar como poleas. Es decir, cuando ocurre algo en el dedo, esos sesamoideos hacen como si fuera una polea y transmiten tensión a la fascia en el pie, o cuando ocurre algo en el pie, los sesamoideos transmiten tensiones hacia este primer dedo. Entonces, ahí tenemos un juego de poleas interesante que se va a producir, decía este señor John Hicks, luego hay un montón de estudios que lo confirman, que cuando hacemos una dorsiflexión del primer dedo, lo que se produce realmente es casi un enrollamiento de la fascia alrededor de estos sesamoideos, lo cual hace que se ponga en tensión la fascia plantar. Esta puesta en tensión de la fascia plantar va a tener una serie de repercusiones que la vamos a ver a continuación. Este sería el mecanismo propio del windlass. Entonces, es la forma en la que la fascia plantar actúa durante todas las actividades del pie. Calcáneos y dedos. Une el calcáneo, el que me había escrito varios a la vez, el calcáneo, los sesamoideos y los metas, ¿vale? Los metas. Entonces, estaba diciendo que este mecanismo de windlass es la forma en la que la fascia plantar actúa durante todas las actividades de nosotros cuando estamos de pie, ya sea una bipedestación, ya sea caminando, sea en cualquier actividad en la que suponga una carga sobre el pie, tenemos una activación de este mecanismo. Como decía también este hombre, la fascia plantar se va a enrollar a través del sesamoideo, generando una puesta en tensión de toda la fascia, sobre todo cuando hacemos una dorsiflexión del primer dedo. Esa es la clave, la dorsiflexión. Aquí tenéis una imagen que para mi gusto es una imagen muy bonita, en la que tenemos una ampliación de un meta con unas falanges y una fascia. Podemos ver cómo se pone en tensión esa, al hacer una dorsiflexión, en este caso el paciente estaría de puntilla. Al hacer esa dorsiflexión, tenemos una puesta en tensión de toda esa fascia, y al tener la puesta en tensión de toda esa fascia, automáticamente se va a producir un aumento del arco plantar. Esta es la clave. La dorsiflexión del primer dedo produce un aumento del arco plantar y unas sucesivas adaptaciones que veremos. ¿Okay? Tenía intención, por eso traía esta imagen dibujada, tenía intención de que hiciéramos aquí con el lapicito, pero no puedo activar la función, con lo cual no hay problema porque traigo, quería explicaros lo que ocurre con la fascia, pero imaginaros en esta imagen que he preparado, imaginaros que he preparado muy mal, por cierto, porque yo pinto horriblemente mal. Imaginaros en esta imagen que el dedo hace una dorsiflexión. Todo el mundo puede entender lo que ocurre con esta parte verde de esta fascia plantar que se pone en tensión. Va a hacer que haya un aumento de este arco plantar. Eso es biomecánica pura y dura. Eso es biomecánico, eso es lo normal. Y en base a eso, nosotros vamos a hacer nuestro diagnóstico. Cuidado, no solo la adaptación que se produce es que al hacer una dorsiflexión automáticamente se produce un aumento del arco plantar. No, hay más cosas. Y todas las adaptaciones que se producen de forma automática por puesta en tensión de la fascia. Con lo cual, cuando hacemos esta dorsiflexión, como podéis ver aquí en la imagen, va a haber un aumento del arco plantar interno, automático. Una supinación del retropié, automático. Puesta en tensión del Aquiles, automático. Y una rotación externa de astrágalo y tibia, automática. Es decir, al hacer una dorsiflexión aumentamos el arco, se pone el calcáneo en una posición un poco más verticalizada, genera tensión en el Aquiles y esto va a hacer que el astrágalo y la tibia hagan una rotación, externa. Creo que a todos nos suena la cadena adaptativa con un varo de calcáneo, en el que se dice varo de calcáneo, rotación externa de tibia, varo de rodilla, rotación externa de cadera. Esa la conocemos todos. ¿Por qué se produce eso? Y siempre se dice, por la disposición de las carillas articulares. Cierto, la disposición de las carillas articulares tiene que llevarte a eso. Pero
algo tendrá que mover esas carillas articulares. Y no pueden ser los músculos, porque necesitamos, es la ley del mínimo esfuerzo. El ser humano no va a mantener una postura a base de un gasto energético terrible. Entonces, es por esto, es por esta puesta en tensión. Entonces, ya podemos entender que la alteración de este mecanismo de Windlass me puede afectar a todo el proceso adaptativo de nuestro paciente en cadena ascendente. Por eso, después de un esguince de tobillo, nos podemos encontrar patologías ascendentes en la rodilla. Es que tengo un síndrome femoropatelar. Claro, es que has tenido un esguince de tobillo. Recordamos brevísimamente las adaptaciones del esguince de tobillo. Inversión del calcáneo, inversión del astrágalo con adaptación calcánea, escafoides que se va a una rotación interna, cuboides que pueden hacer rotación, escafoides en rotación externa, cuboides en rotación interna, que puede hundir el arco plantar. Todo eso. Alteraciones de las cuñas, alteraciones de los metas, cambios de los apoyos, ya que el astrágalo se queda en inversión y no hace un correcto apoyo o un correcto reparto de carga entre calcáneo y el primer meta y el quinto meta. Todo eso junto, ¿qué va a generar? Alteración de la fascia plantar y alteración de todo este sistema. Por eso, el paciente con el tiempo puede traerte una patología de rodilla, una patología pélvica, una patología de cualquier otra cosa, porque se ha producido una alteración de todo este sistema. Con lo cual, este mecanismo, si funciona de forma adecuada, va a hacer que la estructura sea estable para el despegue del pie. Este es el motivo real para lo que esto sirve, porque vamos a pensar en un proceso evolutivo. ¿Esto para qué quiere el ser humano que esto exista, este Windlass, este mecanismo de Windlass? Pues muy sencillo, porque somos los que recorremos distancias más largas. Entonces necesitamos que cada paso sea más eficiente con un menor gasto energético y que nos disminuya la posibilidad de sufrir patología en otras estructuras. Con lo cual, esto hace que el despegue del pie sea muchísimo más eficiente. Hay otros simios, hay un montón de estudios con otros primates en los que se ve que la fascia plantar no es como la nuestra, que está muy concentrada en la parte posterior y se abre en la parte anterior. No, hay muchos primates que tienen la fascia plantar prácticamente igual de extensa entre los metas y la parte posterior, lo cual hace que cuando caminan no sean capaces de generar tanta tensión en la parte posterior, con lo cual su paso es energéticamente más costoso. Ese sería uno de los motivos o el motivo principal para que este mecanismo de Windlass exista dentro del sistema evolutivo del paciente, o del ser humano en este caso, no del paciente. ¿Alguna pregunta? Me han levantado por aquí la mano. Si me lo escribís en el chat, lo vamos respondiendo sobre la marcha. Pacientes con alus valgus podrían desencadenar un síndrome de atrapamiento neural del miembro inferior. Después voy a hablar de eso, Cristina Vázquez. Después hablo de ese tema. Este mecanismo existe de forma activa, pasiva. Después hablo de eso. De hecho, aquí tenéis la imagen. Activo, inverso y pasivo. ¿Vale? Bien. Veo que vais con más ganas de la velocidad a la que yo voy andando. Con lo cual, ¿qué tipos de... a ver si hay alguna pregunta más en el chat. Vale. ¿Qué significa literalmente windlass en inglés? Pues mira, windlass literalmente, además lo he buscado en un montón de ocasiones, windlass no significa nada. Windlass es una parte de los barcos. Las poleas que tienen los barcos, cuando tú le tiras en una dirección y levanta la vela, eso es el windlass de un barco. Entonces el wind entiendo que viene del viento y el lass pues no sabría de dónde viene. ¿Okay? Con lo cual el windlass en sí mismo es esa pieza que tienen los barcos para subir la vela. ¿Vale? Para subir, ese es la polea o el windlass del barco. Bien, siguiendo con lo que estábamos...
¿Qué desestructuración biomecánica ocurre en el esguince en este mecanismo de Windlass? Pues al revés, el esguince genera alteraciones, dentro de la biomecánica del pie, lo cual hace que el mecanismo de Windlass finalmente se vea alterado. Entonces, ¿ahora qué es lo que va a ocurrir? Porque cuando tú haces el mecanismo de Windlass, cuando pasemos a la patología, porque todavía sigo hablando de biomecánica normal, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya llegaremos ahora. Seguimos con biomecánica normal. Y vamos a subdividir este Windlass, ¿vale? Este Windlass se subdivide en tres partes: activo, inverso y pasivo, que depende, evidentemente, simple y exclusivamente de la fase de la marcha en la que nos encontremos. Empezamos con un Windlass activo. Esto es cuando el pie va en el aire, antes de aterrizar. Cuando va el pie en el aire, imagen de abajo, la imagen de arriba la he dejado simplemente para que recordéis la puesta en tensión que se produce. Cuando va el pie en el aire, que es la imagen inferior, el pie antes de aterrizar va haciendo una flexión dorsal del pie. Esta flexión dorsal del pie, evidentemente, se llama Windlass activo porque el paciente lo hace de forma activa. Es el paciente el que hace que el dedo vaya en esta dorsiflexión. Esto genera una puesta en tensión de todo el sistema fascial, que lo tenéis ahí representado. Y esto sirve para varias cosas. Esto, lo primero, es que protege al sistema vasculonervioso. En el aterrizaje va a proteger al sistema vasculonervioso que había hablado antes. ¿Por qué? Porque da un mecanismo amortiguador. Y esto, a su vez, se suma a todo el complejo ligamentario de la articulación del isfrán, que es otro gran amortiguador del pie. Os recuerdo que la articulación del isfrán tiene la segunda cuña, el segundo meta, disculpad, que está encastrado entre todas las cuñas con un sistema ligamentario muy potente que convierte a la segunda cuña prácticamente en un amortiguador. Bien, pues con esta dorsiflexión del dedo, al caer hacemos o reforzamos el sistema amortiguador de este pie. Si este sistema falla, ¿qué va a ocurrir? Que la amortiguación no va a ser tan eficiente, con lo cual va a haber un sufrimiento sobre la estructura de la articulación del isfrán, con lo cual al final el paciente va a venir a la consulta por una patología metatarsal, probablemente una metatarsalgia. Hablaremos ahora un poquito de eso. ¿Ok? Con lo cual tenemos un sistema de protección y de amortiguación frente al aterrizaje. Eso es lo que se llama Windlass activo, que lo hace el paciente, evidentemente, con una contracción tónica de la musculatura extensora del dedo gordo. Posteriormente, cuando caemos, el pie cae, fijaros en la imagen de abajo, se produce un Windlass inverso, ¿vale? Esto cuando el pie cae, evidentemente al caer el pie, este dedo que estaba en extensión, que estaba en una extensión metatarsofalángica, va a acabar aterrizando sobre el pie. Eso es lo que se llama un mecanismo de Windlass inverso. Esto nos va a ayudar a hacer un cambio entre pronación y supinación a nivel del pie. Cuando estamos cayendo con un exceso de pronación, cae ese pie, cae ese dedo y automáticamente, ¡pum!, corrige la posición de ese calcáneo. En el momento que al caer el dedo baja la tensión de la fascia, corrige la posición del calcáneo. Con lo cual, aparte de un sistema amortiguador, también tiene una ayuda en el posicionamiento del pie. ¿Para qué? Para hacer una correcta transferencia de fuerzas hacia el primer dedo para continuar con la marcha. ¿Y qué es el tercer y último paso? El Windlass pasivo. ¿Por qué? Porque aquí cuando nosotros estamos avanzando, la flexión del dedo se produce de forma pasiva y esa puesta en tensión automática de la forma pasiva ayuda a generar una supinación en el pie que va a permitir que podamos despegar adecuadamente. Evidentemente, si la biomecánica de toda esta estructura falla, pues evidentemente tenemos un serio problema en el pie del paciente en cuanto a patología se refiere o en cadena ascendente en cuanto a su patología se refiere.
Yo trabajo mucho con castores posturales, aquellos que me conocéis, pues sabéis que trabajo mucho, mucho, mucho con castores posturales, ATM, ojo y piel. Entonces, claro, siempre todas las mamás me escriben. ¿Y con los niños? ¿Qué pasa con los niños? Bueno, pues el mecanismo de Windlass en los niños tenemos que tener en cuenta que la correcta formación del arco plantar de los niños no se produce hasta los 5 o 6 años aproximadamente. Ahora hace poco leí un artículo que hablaba de los 7 años, como que se va alargando un poco. Entonces, bueno, 5 o 6 años no se forma el arco de forma adecuada. Entonces, hasta ese momento, el mecanismo de Windlass en los niños, pues es un poco relativo. De hecho, no hay nada más que pensar en un niño de 2 o 3 años que tiene una marcha a veces lateralizada, a veces va hacia adelante, a veces se cae. Entonces, su sistema todavía no está totalmente desarrollado y recordad que este mecanismo depende de unos huesos sesamoideos que hasta los 8, 12 años no se desarrolla completamente. Entonces, no hay que preocuparse porque me estoy acordando de una anécdota con una alumna que me llamó, mira, oye, le he hecho a mi niño esto y el Windlass no le aparece. ¿Qué edad tiene tu niño? Tiene 3 años. Pues claro, evidentemente no le va a aparecer. Puede aparecer, puede que no, no se considera patológico. ¿Okay? Entonces, si tenemos este mecanismo de Windlass que ya lo entendemos, o creo que lo hemos entendido, oye, vamos a diagnosticarlo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para diagnosticar este mecanismo de Windlass? Bueno, pues mira, dentro del diagnóstico de este mecanismo de Windlass, siempre se utiliza un test, el test de Jack, ¿vale? O maniobra de Hafscher. Este test de Jack se utiliza mucho porque su especificidad y su sensibilidad es altísima, 90 y tantos %, o sea, te dice que este test es bueno sí o sí. Lo que pasa es que a mí personalmente me gusta compaginarlo o compararlo con los resultados de otros tests, porque a veces el test de Jack nos puede dar alguna falsa información. Entonces a mí me gusta utilizar el test de Bauruk y el test de Kelikian. El test de Jack es este. Tú a tu paciente lo pones en una posición de bipedestación y simplemente le haces una dorsiflexión pasiva del primer del primer dedo con respecto al primer meta. Y automáticamente tiene que haber un aumento del arco plantar con una rotación externa de la tibia y va a haber un aumento del varo de calcáneo. Eso en el momento que se lo haga a tu paciente en bipedestación. Lo que pasa es que aquí puede surgir la siguiente pregunta. Vale, pero ¿puede haber otros elementos que puedan estar interviniendo en el caso de que yo levante y no haya cambios? Alguien me podría decir, oye, ¿y en un hallux limitus? ¿Y en un hallux rigidus? ¿Y en otras patologías? Bueno, pues vamos a hacer para eso el test de Kelikian y el test de Bauruk, ¿vale? ¿El test de Bauruk en qué consiste? Pues muy sencillo. Tú a este test de Jack, para hacer el test de Bauruk, tú lo que haces al test de Jack es que ahora al paciente que lo tienes en bipedestación le pides que de esa pierna haga una flexión de rodilla. De tal manera que el paciente queda con una flexión de rodilla, no tiene por qué ser muy amplia, es simplemente para inactivar la musculatura del tríceps sural y se va a quedar con una ligera flexión de rodilla, con una ligera flexión dorsal del pie. Ahí vuelves a levantar el dedo como si fuera el test de Jack. Si hay cambios, es muy probable que haya una afectación del tríceps. Si hay cambios entre el test de Jack y el test de Bauruk, es muy probable que haya una afectación del tríceps. Recordar que el tríceps se pone en tensión con el test de Jack. ¿Y qué ocurre si mi tríceps previamente tiene alguna patología? Porque si tiene una hipertonía y encima le meto un test de Jack, pues se va a producir una recuperación del arco plantar tremenda. Entonces tú dices, test de Jack, perfecto. Anula ese tríceps, levanta y vuelve a ver qué ocurre con ese test de Jack. Ese sería el test de Bauruk. El test de Kelikian está más enfocado hacia la parte anterior, hacia los metas. En el test de Kelikian, lo único que te dice es que tú al paciente lo pones en una posición de decúbito supino y tú lo que haces es una presión en los metas. Al presionar en los metas se produce un movimiento de flexión o de arqueo del arco. Entonces, si los dedos quedan en la misma línea que el calcáneo, se considera que hay movilidad suficiente en los metas y no hay patología metatarsal.
Si además de hacer este empuje, los dedos no quedan alineados con el calcáneo, el test de Kelikian te está diciendo que probablemente tengas una patología metatarsal que podrás añadirla a ese test de Jack. Con lo cual, ya con estas 3 maniobras, sabes que debes de tratar dentro. Tienes que tratar en el paciente. El test de Kelikian, que si lo puedo repetir, por favor, ponedlo para que lo puedan leer todos los compañeros, ¿vale? Me habían preguntado si puedo repetir el test de Kelikian. Sí, hago una presión sobre los metas y al hacer una presión sobre los metas se va a producir una ligera flexión plantar de estos mismos metas y lo normal es que los dedos queden casi alineados con el resto del pie. Es decir, tú casi estás arqueando el pie de forma mecánica. Entonces, cuando quedan alineados, perfecto. Ahora, si tú empujas y al final no quedan alineados porque no se doblan los metas de forma adecuada, concretamente el primero, pues te está dando un test de Kelikian positivo en el cual pues, te está diciendo que tienes una patología a nivel de los metas. ¿Vale? ¿Es patológico en el test de Baruch? El test de Baruch lo que evalúa es la posible implicación de todas las estructuras del tríceps sural dentro de esta patología. Si tú haces una flexión de rodilla con una ligera flexión del tobillo, ahí estás eliminando mucha tensión, sobre todo de los gemelos. ¿Alguien me podría decir que qué pasa con el sóleo? Pues totalmente cierto, pero es que no tengo otra forma de hacer este test. Entonces, si hay un cambio en este test, pues se supone que el gemelo puede estar implicado. ¿Vale? ¿Deberíamos hacer los test para un correcto diagnóstico? Correcto, hay que hacer los test. Un segundo, no escribáis más que esto está corriendo demasiado. ¿Puedo repetir el test de Jack? El test de Jack es el... No escribáis, por favor, dame un segundito, que vaya respondiendo a los compañeros, por favor. Es que si no, la pantalla me aparece en el chat muy pequeña y la pierdo rápido. El test de Jack, sencillísimo. Paciente bipedestación, tú haces una dorsiflexión del dedo gordo, del hallux, y tiene que formarse un arco plantar. El arco plantar tiene que marcarse. El arco longitudinal se tiene que marcar. Va a aparecer un calcáneo que tiene tendencia a ir a un varo y una rotación externa de tibia y astragal. Pero lo más evidente de todo es que tú levantas el dedo gordo y automáticamente el arco plantar se queda marcado. Ese sería el test de Jack. ¿Vale? Ese sería el test de Jack. Hay que hacer los 3, correcto. No ha quedado claro cuándo consideramos si el test es positivo, o sea, patológico, cuando no se forma el arco plantar. En el test de Jack, lo patológico es que no se forme el arco plantar y no se produzca esa adaptación. Si eso no ocurre, Mónica, es patológico, ¿vale? Tienen que quedar alineados en Kelikian los dedos con el calcáneo. Debe de quedarse lo más próximo al calcáneo posible. No tiene por qué quedarse marcado, pero sí es verdad que tienes que ver que hay un retroceso en los metas cuando tú haces un empuje. Es lo más idóneo. Dentro del test de Kelikian luego hay como subdivisiones, pero eso tiene más un enfoque podológico. Si es una restricción severa, leve. Para nosotros cuando empujamos y vemos que se flexionan los metas, lo está diciendo que los metas no tienen tanta patología. ¿Vale? Si existe una supinación negativa en el momento del arco plantar, es lo que debería suceder, ¿no? Correcto, tiene que haber una supinación y la tibia tiene que rotar hacia externo. Tiene que haber una rotación externa de la tibia en el momento del arco plantar. Eso sería, ¿vale? Bien, y Antonio, la misma respuesta que le había dado a Mónica. Depende de lo que se muevan los metas, te está dando un Kelikian positivo o no. ¿Ok? Esta sería la evaluación de este mecanismo de Windlass. Sencillísimo, son 3 tests súper sencillos, no tiene misterio ninguno, ningún misterio. Con lo cual, pensemos un poquito. Ya sabemos evaluarlo. Ahora la pregunta es, si esto está alterado, ¿tiene relaciones o tiene correlaciones con la clínica o con algunas patologías? Pues evidentemente, claro que sí. Esto va a repercutir directamente con todo el sufrimiento que ocurra dentro del pie y cadenas ascendentes, ¿vale? Con lo cual la evaluación de este sistema
es fundamental, fundamental. Aquí vemos algunas situaciones patológicas, bueno, patológicas, forzadas del pie. No tenemos tampoco por qué considerarlas patológicas. No es patológico ponerse un tacón o no es patológico hacer ballet. Si es verdad que vas a poner en tensión a la estructura. Y si todo funciona adecuadamente, oye, pues tú puedes hacer ballet, te puedes poner en puntas, puedes ponerte unos tacones, luego vas a volver a tu posición normal. El problema es cuando el sistema no funciona adecuadamente. Van a empezar las patologías. ¿Qué tipo de patologías? Bueno, pues las he intentado subdividir un poco, sin ánimo de aburriros demasiado. Os prometí una hora, o cuando se mandó el mail se hablaba de una hora, y ya llevo una hora y pico. Bueno, pico chiquitito, no hay problema. La he intentado subdividir sin ánimo de querer aburriros demasiado, ¿vale? Luego, he hecho una subdivisión dentro de las patologías del pie, patologías que pueden repercutir sobre el windlass. Cuidado, no quiere decir que el windlass no tenga repercusiones sobre estas patologías. Cuidado, esto puede ser un poco una pescadilla que se muerde la cola. Uy, ¿y ahora cómo explico yo esto para Italia? Esto puede ser un círculo vicioso, ¿vale? Un mecanismo que puede afectar a los dedos, o una patología en los dedos que puede afectar al mecanismo de windlass. Entonces, os lo he dividido así. Por cierto, sin ánimo de pretender que me sigáis en Instagram ni nada. Para los que no me conozcáis en Instagram, ahí tenéis, después aparece también el nombre, y dentro de Instagram tenéis un montón de destacados, donde hablo de alus valgus, alus limitus, alus rigidus, o hablo del windlass. Hay otro destacado del windlass ahí también. Ahora, cuando termine la charla, tengo prometido hablar de la fascitis plantar o la neuralgia de Baxter, que voy a hablar ahora después, con lo cual quiero decir, mucha de la información que hay aquí, muchísima de la información que hay aquí está en Instagram, ¿vale? Lo tengo abierto, no es necesario que me sigáis, está abierto, ¿ok? Para que tengáis toda la información totalmente resumida allí. Patologías. Me he acordado de esto porque tengo unos resúmenes sobre alus valgus, limitus y rigidus, ¿vale? ¿Qué patologías podemos tener en el pie que repercutan sobre este mecanismo de windlass? Bueno, pues tenemos posibilidades de disfunciones mecánicas. Y cuando hablo de disfunciones mecánicas, prácticamente estoy hablando de cualquier esguince, cualquier patología que tengamos, incluso cuidado, podríamos meter alguna patología sensitiva, imaginar a un paciente con una herida, una úlcera, algo repetitivo, un hongo que le genera ciertas sensibilidades, hace que cambie su punto de apoyo, ¿vale? Disfunciones mecánicas, sea cual sea el origen a nivel del pie, ¿vale? Patología del pie, mecánica, la que sea. Un paciente con 6 dedos. Después, si alguien me lo recuerda por Instagram, le pido permiso a la persona. Tengo una paciente que tiene 6 dedos en los pies. Tengo una radiografía y tengo una foto de sus pies. Tiene 6 dedos. Y evidentemente pues tiene ciertas patologías mecánicas. Entonces, pues después le pido permiso a ver si me deja ponerlo, y si luego me da el permiso, pues lo pongo para compartirlo y que veáis que eso puede generar ciertas patologías mecánicas, ¿vale? Entonces, cualquier patología mecánica. No penséis siempre en el pie desde el punto de vista del esguince de tobillo. El esguince de tobillo es el gran patológico del pie, pero hay muchísimas cosas más, muchísimas cosas más. Por ejemplo, alus valgus. Vamos a ver. Si estamos hablando de que los sesamoideos son importantes en esto, la dirección de la fascia es importante en esto, y un pie se me va, como veis en la imagen superior, se me está inclinando, hombre, pues evidentemente algo está pasando aquí. ¿Qué está pasando? Pues entre otras cosas que el aductor está tirando muy potente de esos fascículos, los 3 fascículos, ¿recordáis? Uno iba al sesamoideo, otro iba al tendón del flexor propio y otro iba al extensor del dedo gordo. Todo eso tira y está desviando el dedo. Pues cuando esto pasa, evidentemente podemos entender que el mecanismo de windlass está alterado. Está alterado sí o sí. Queramos o no queramos, este mecanismo está alterado. Algo pasa con el audio. Un segundo. A ver si hay un fallo con mi wifi. ¿Puedes repetir el mecanismo del alus valgus? Vale, se oye bien. Vale, parece que hemos tenido un compañero que tenía un fallo del audio. Simplemente decir que el alux se va hacia la zona, se va metiendo hacia la línea media del pie por la tensión del aductor,
que recordamos que el aductor tenía 3 fibras que se insertan en el flexor del dedo gordo, se inserta en el sesamoideo y se inserta en el extensor, con lo cual la tracción que se produce de ese aductor se lleva el dedo hacia adentro. Y en concreto, sí, se escucha mejor con el este, vale, perfecto. Ponemos entonces correcto. Y en concreto, ahora me voy a escuchar mejor, en concreto, cuando se produce la inclinación de este dedo, evidentemente este mecanismo de windlass se ve alterado, se ve totalmente alterado. Disculpad, he puesto una imagen porque algo ha pasado que he perdido yo la imagen. Por favor, que alguien me confirme que estáis viendo un dedo con una lux valgus y un pie, por favor. Vale, ok, he sido yo solo. Perfecto, no hay problema. Genial, seguimos. Seguimos. No pasa nada, no necesito la imagen, no la necesito. Bien. Alux valgus, alux limitus. Evidentemente el alux limitus, que lo tenéis a continuación, me estoy apoyando en el ordenador auxiliar, ¿vale? Puede ser que diga algo que no está ahí en vuestra pantalla, pero no pasa nada. El alux limitus y el alux rigidus, que son los que me quedan por hablar. Si entendemos que el alux valgus, cuando se produce esta inclinación de alux valgus, automáticamente la capacidad de ese windlass va a desaparecer, pues evidentemente el alux limitus le ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque el alux valgus se produce, o sea, el windlass se produce cuando tú haces una dorsiflexión del primer dedo con respecto al meta. Pero es que en un alux limitus esa capacidad de dorsiflexión está totalmente limitada. Alux limitus. O imaginaros que ocurre en un alux rigidus, donde eso literalmente es imposible hacerlo. En ese caso, el mecanismo de windlass está alterado. Entonces, que a nadie le extrañe que un paciente que te llega con un alux limitus o un alux rigidus a consulta no te venga con una patología del pie, que puede ser que sí, o una fascitis plantar, pero que te puede venir perfectamente por una artrosis de rodilla, porque con ese alux limitus lleva 20 años forzando una estructura como puede ser una rodilla para poder caminar, por culpa de esto. Está claro que en un alux limitus, en un alux rigidus, en un alux valgus, nuestra capacidad de trabajo va a ser menor. Pero, por favor, como dice mi gran amigo Fernando Pérez, por favor, trabajad de forma artesanal esos sesamoideos y veréis qué cambio más interesante hay a este respecto. Bien. Esto sería la relación que tenemos con patologías del pie que repercuten sobre el windlass. Pero cuidado, también podemos tener patologías que se pueden ver favorecidas por culpa de esta alteración del mecanismo de windlass. Hombre, la estrella de la corona, la fascitis plantar. ¿Entendéis todo ahora viendo esto? ¿Por qué después de un esguince de tobillo es posible que nuestro paciente nos venga después de un tiempo con una fascitis plantar? El esguince de tobillo va a producir alteraciones mecánicas. Alteraciones mecánicas en todo el pie. Esas alteraciones mecánicas en todo el pie, van a generar que haya una alteración en la fascia. Puede estar acortada, puede estar estirada, y todo eso va a repercutir sobre la fascia y va a hacer que paso a paso estemos generando tensión. Ejemplo típico de consulta. Paciente, 40, 45 años, varón, llega a la crisis de los 40, empieza a echar un poco de barriga, empieza a perder un poco el culo, ¿vale? Lo típico de los 40. Gano barriga y me quedo con el culo plano. Y empieza como a agobiarse. Hostia, esto no puede ser, y ha ganado peso porque tiene un trabajo sedentario y de pronto se encuentra con 40, con un pequeño sobrepeso y se va a correr. Olvidándose de que cuando era joven y jugaba al fútbol, joven, la gente con 40, 45 somos jóvenes, más joven. Cuando era más joven, jugaba al fútbol y se hizo 3 esguinces de tobillo. Y se le olvida aquella película y eso sigue generando alteraciones mecánicas en su pie. Entonces va y se va a correr. Y tiene una fascitis plantar. Y llega a tu consulta y lo primero que te dice es que siempre es lo mismo, siempre me decís que tengo que perder peso. Es cierto que tienes que perder peso. De hecho, hay varios estudios que hablan de que al descargar 1 kilo de peso del cuerpo, la fascia se aliviaba, creo que era 1,2 kilos, lo que sería el equivalente a 1,2 kilos. O sea, le ayuda a la fascia a perder peso. Pero cuidado, no solo el peso. Este paciente lleva con ese peso un montón de tiempo. ¿Por qué la fascitis viene ahora? ¿Porque está sobreexcitando la fascia? Claro que sí. ¿Pero qué está pasando mecánicamente en esa fascia? ¿Que no funciona bien? Pues trabaja. Pero no solo la fascia, no te líes a hacerle cosas a la fascia. Recupera.
recupera la biomecánica. Haz que cuando al final de todo hagas un test de Jack, el test de Jack se recupere. Y cuando el test de Jack esté recuperado, las cosas cambiarán. Igualmente, una metatarsalgia. Por ejemplo, en la imagen de arriba tenéis una metatarsalgia. ¿Qué ha pasado en una metatarsalgia? Bueno, pues en una metatarsalgia, entre otras cosas, el punto de apoyo ha cambiado. El paciente, su punto de apoyo ha cambiado. ¿Por qué? Pues por una patología del pulgar, por una patología de la fascia, por lo que sea, su peso se distribuye o se dirige ahí y ahí genera una hiperpresión. Recupera todas las estructuras mecánicas, haz que ese test de Jack vuelva a ser normal y veréis cómo la metatarsalgia, no voy a decir que desaparezca, cuidado, pero va a mejorar. En ocasiones puede desaparecer, pero lo normal es que mejore. La misma con la tendinopatía de Aquiles. Si yo estaba diciendo que cuando yo hago un test de Jack, se tiene que poner un arco plantar, una supinación del calcáneo, una rotación externa y una puesta en tensión del Aquiles. Si el paciente tiene un pie cabo con un arco muy marcado, le eché ese Aquiles está en tensión. Vamos a hacer el efecto contrario. Cuidado, que el test de Jack no es solo para pies planos que hace esto y no se arma el arco plantar, no. Es que un gran pie cabo, cuando tú levantas el dedo gordo, tampoco se arma más el arco plantar. No hay cambio en el arco plantar. Trabaja esa biomecánica a ver qué pasa. Y la neuralgia de Baxter. Por cierto, es promesa de que cuando termine con esta charla de esta tarde, voy a colgaros un post de neuralgia de Baxter, que precisamente ayer la puse en las stories de Instagram, porque quería saber un poco si la gente sabía o no sabía. Por ahora va ganando el no saber el que es la neuralgia de Baxter. Bueno, la neuralgia de Baxter, la resumo brevemente. Recordamos que el nervio ciático popliteo interno, la neuralgia de Baxter, por cierto, disculpa el paréntesis, la neuralgia de Baxter es más o menos el 20% de las patologías dolorosas del retropié. ¡El 20%! Cuidado, que te pueden encontrar neuralgias de Baxter diagnosticadas como espolones calcáneos, porque yo siempre digo lo mismo, la mala suerte que puede tener en este caso el paciente es que le duele la parte posterior y se le da una radiografía, porque si aparece un espolón, se va a culpabilizar siempre al espolón, y muchas veces hay pacientes con espolones que trabajan todas las estructuras a nivel de esta fascia de Baxter y mejora un montón, un montón. Entonces, tengamos esto también en cuenta. La neuralgia de Baxter, como decía, es el nervio ciático popliteo interno o nervio tibial posterior que pasa por el retináculo flexor en el seno del tarso, en el canal del tarso, y se subdivide. Recordamos plantar interno, plantar externo. Bueno, pues una de esas subdivisiones del plantar medial, del plantar lateral, nada más pasar por el retináculo flexor, tiene una subdivisión que es el nervio de Baxter, que se dirige hacia la zona del calcáneo, inerva también al ABD del dedo gordo, ABD del dedo gordo y al ADD, al aductor del quinto dedo. Bueno, pues en esa zona puede sufrir una compresión ese nervio y eso va a generar sintomatología. Insisto, según referencia bibliográfica, 20% de los dolores del retropié que parecen fascitis plantares pueden ser una neuralgia de Baxter y el tratamiento manipulativo manual es un recurso espectacular. Con lo cual tenemos patologías del pie, como estáis viendo, que aparecen porque ha habido cambios biomecánicos, ha habido cambios dentro de la movilidad del pie, ya sea por esguince, ya sea por patologías de los dedos, ya sea por lo que sea, pero han aparecido patologías que finalmente acaban generando otras patologías en el paciente. Pero cuidado, ¿solo en el pie? No, evidentemente no. Puede acabar generando patología en miembro inferior y seguir subiendo hasta casi donde nosotros queramos. Por ejemplo, síndromes femoropatelares. Muchos síndromes femoropatelares. Si hemos dicho que este mecanismo de Windlass se encarga, entre otras cosas, de la eficiencia y la eficacia de la marcha. Pues evidentemente, si hay alteraciones en esto, pues va a haber una eficiencia de la marcha alterada, lo cual puede hacer pues, que la rodilla se mueva más. Simplemente las alteraciones del posicionamiento calcáneo, ya sabemos que van a producir alteraciones en los posicionamientos de las rodillas que pueden acabar repercutiendo con hiperpresiones rotulianas, trocanteritis por las posibles rotaciones de cadera.
síndromes piramidales, patologías lumbares, y podría estar aquí, pues, podría estar aquí hablando 20 días y no terminaría. Con lo cual, es una forma de saber si la patología de rodilla de tu paciente llega por culpa de una alteración del mecanismo de Windlass o no. ¿Me duele la rodilla? Ok, anamnesis completa. Evaluación, evidentemente, completa de rodilla, incluido pie, incluido Windlass. ¿Hay un Windlass que no está funcionando adecuadamente? Intenta recuperarlo. Verás cómo la patología de la rodilla del paciente va a mejorar. Sí o sí. Trabajadlo. Importante. Con lo cual, una vez que hemos entendido que, un segundo, que hay algo por aquí. En caso de un arco plantar que no se arma. Correcto, es que esto ya está en la parte del tratamiento. Cayetano me está hablando del tratamiento. Esto ya, evidentemente, dame un momento porque precisamente iba con lo que estábamos, con lo que viene a continuación, ¿vale? ¿Qué acontece cuando el paciente tiene un ALUX? ¿Cómo actuar? Bueno, pues ahí es donde vamos, ahí es donde vamos. Tenemos de cara a un tratamiento, tenemos también que partir de una base de qué se puede hacer con el paciente, evidentemente. Ana, dame un segundo. ¿Qué acontece cuando el paciente tiene un ALUX? ¿Cómo actuar? No tiene. ¿No tiene? Cuando el paciente no tiene el ALUX. Vale, me da lo mismo, un segundo. Voy por partes. Vale, vamos a hacer una pequeña paradita para dudas. Estas patologías asociadas a miomorfismo son homolaterales al mecanismo de Windlass. Hombre, en principio son homolaterales. Lo que pasa es que ya sabemos que dentro de las cadenas adaptativas, Antonio, te pueden encontrar adaptaciones que pueden repercutir sobre la pierna contraria. No sé, es más raro, es mucho más raro, pero se me ocurre pensar, ¿qué te digo yo? Un paciente, imaginemos que tiene mecanismo de Windlass, tiene los meniscos destrozados después de unos meniscos homolaterales de la rodilla y el dolor ya le hace que haga una transferencia de carga hacia el otro lado porque ya no puede aguantar ni la rodilla, y entonces a la larga puede acabar apareciendo en la otra pierna, ¿vale? Lo que pasa es que ahí estamos hablando. Para que eso ocurra, Antonio, evidentemente tiene que ser un paciente que ya, evidentemente, la cronología sea muchísimo, muchísimo mayor, ¿vale? Cristina, en el tema de proceso, chicos, dame un tiempecito, es que el chat va muy rápido y resulta difícil. En caso de cadenas descendentes, hombre, ¿se puede ver alterado un mecanismo de Windlass? Hombre, es un poco más difícil, Lo que pasa es que si tú dentro de tu cadena descendente tienes, por ejemplo, una patología, que te digo yo, con pérdida automática de la rotación de rodilla, de la tibia, una pérdida, no me he expresado adecuadamente, Cristina. Si tú dentro de una cadena descendente tienes una patología que conlleve la pérdida de la rotación automática de la tibia en la flexión de rodilla, ahora sí, oye, puede ser que acabe repercutiendo sobre el mecanismo de Windlass, pero es un poquito más raro. Son casi todo cadenas ascendentes, ¿vale? Paloma, ¿y cirugías de hallux valgus? Pues evidentemente las cirugías de hallux valgus, ¿qué tema más chulo me tocas, Paloma? Porque me encanta. Chulo para brasileiro y portugués y demás es como legal o bacano, ¿vale? ¿Qué tema más bacano me tocas, Paloma? ¿Por qué? Porque las cirugías del hallux pueden ocurrir varias cosas. Primero yo siempre digo que el hallux valgus, y que me perdone quien vaya a ver este vídeo, que me perdone, pero que el hallux valgus la cirugía se la haga un podólogo. Porque los podólogos tienen muy en cuenta el hecho de evitar que quede un primer meta corto, ¿vale? En muchas cirugías lo que se hace es que el primer meta queda corto en relación con el segundo. Entonces, al quedar un meta corto, la transferencia de peso se va a ir siempre al segundo meta. Entonces, dame un tiempecito, por favor, en el chat. Entonces, porque me pierdo con la pregunta. ¿Dónde estabas? Aquí. Entonces, cuando tenemos ese tipo de cirugía, si se queda un primer hallux corto, un primer meta corto, la transferencia de carga se va a ir normalmente hacia el segundo meta. Y eso ya automáticamente, Paloma, nos mete en patologías que hemos visto anteriormente.
Hay podólogos que trabajan de maravilla la cirugía sobre los hallux, que intentan mantenerlos con un hallux que sea lo suficientemente largo para que la transferencia de carga recaiga nuevamente sobre ese dedo. Intentan, evidentemente, también dejar que la dorsiflexión de ese primer dedo sea correcta. Entonces, claro, cirugía, pues depende de los resultados finales de la cirugía, ¿vale? ¿Cuál sería la relación entre windlass y el varo de rodilla? Hombre, en un windlass, cuando tú estás metiendo... Cuidado, aquí tenemos que hablar de un varo normal, no estamos hablando de un varo patológico, Alejandro. Si tú metes un windlass y se produce un varo de calcáneo, lo normal es que la rodilla tenga tendencia al varo. Si tú me estás hablando de un varo de rodilla, de verdad, que el paciente parece que se ha dejado el caballo atado en la puerta y entra con las piernas totalmente arqueadas, ahí no, ahí estamos hablando de que hay algo que también es patológico. Cuando yo digo que se produce una adaptación en la rodilla, es una tendencia al varo, no un varo marcado de rodilla, Alejandro, ¿vale? ¿Cómo actuar con el paciente? Por aquí sigue lo del no tiene primer dedo. No tiene el primer dedo. ¿El paciente no tiene el primer dedo? Bueno, pues el paciente sí no tiene el primer dedo, y también tengo algunas imágenes de pacientes sin primer dedo. Cuando el paciente no tiene primer dedo, pues evidentemente no existe el síndrome del windlass fantasma. Es decir, pues eso funciona mal. Pues evidentemente eso funciona mal. Recuerda que los romanos, que no eran tontos en el Imperio Romano, a los esclavos que se escapaban les cortaban el tendón del flexor largo del dedo gordo, los flexores, tanto los largos como los cortos, y se quedaba cojo, ya no podía escaparse. Y si se escapaba otra vez, le cortaban el del otro pie y se quedaban cojos. ¿Por qué? Porque en el momento que no tienes ese dedo, te cortaban flexores y extensores, creo. Entonces, si no tienes el primer dedo, pues evidentemente ya te buscará pero ahí ya windlass, ahí ya no pinta nada, ahí ya windlass no está, ¿vale? Pacientes sin mecanismo de windlass en ambos pies, sin antecedentes, de tobillo y rodilla. Intentamos darle movilidad si su cuerpo ya está adaptado y no tenerlo de hace años. Hombre, yo entiendo, Francisco, buena pregunta. Entiendo que si llega como paciente, todo te dependerá de la anamnesis. A mí un paciente que no tenga mecanismo de windlass desde hace años no me quiere decir que todo está bien. Si el mecanismo no funciona, hay que recuperarlo. ¿Qué es bilateral? Bueno, puede ser algo adaptativo. Ahora, si el paciente me viene con un dolor de rodilla, dale movilidad, que va a mejorártelo, vamos, casi garantizado. Tened cuidado porque me vais hablando, entonces ya me saltan conversaciones y ya no sé ni con quién estoy hablando, ¿vale? Y la cirugía del hallux valgus, donde... Un segundo, parado un momento el tratamiento, ahora viene, el tratamiento viene ahora, es la siguiente diapositiva. He hecho una pequeña parada para alguna duda. Y la cirugía del hallux valgus, donde a los 5 años vuelve a aparecer el inicio del hallux valgus, pues bueno, pues si tiene factura y garantía, pues supongo que serán como los coches, ¿no? Te podrán cambiar la pieza. Bueno, pues está claro que, claro, la tendencia del valgus, ¿por qué? Pues si simplemente te operan el valgus y no se hace un tratamiento posterior, pues, y tú tienes unas alteraciones mecánicas, pues muy bonito que te pongan el dedo recto, tus tendencias mecánicas son a tirar el pie para el segundo meta, con lo cual al final se acaba yendo el dedo, el hallux se acaba yendo hacia abajo, con lo cual evidentemente por eso el hallux es un trabajo combinado entre nosotros y los podólogos, evidentemente, es un trabajo combinado, porque si no, pues puedes tener recidivas de ciertas lesiones, ¿vale? Bien, seguimos un poquito, estoy de acuerdo contigo, Yolanda, había hecho un inciso por lo de las patologías y nos vamos con el tratamiento y algunas recomendaciones. Ya hemos entendido el mecanismo, hemos entendido que esto puede generar patologías tanto en el pie como a distancia. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver. La recuperación, el trabajo lo conocéis bien. Lo único que pasa es que en muchas ocasiones simplemente lo tratáis y la desaparición de la del pie lo conocéis, y aquellos alumnos que todavía no estéis en segundo, pues lo vais a conocer en breve. Hay un quick scanning, disfunciones mecánicas. Tú vas a hacer tu quick scanning, tu tratamiento de esas disfunciones. Entonces, ahí vas a tener una
ahí vas a tener una recuperación de la biomecánica, pero asegúrate después, asegúrate que el mecanismo de Windler se recupera. No, es que el E15 ya casi no me duele, ya casi no te duele, vamos a ver cómo está este mecanismo de Windler. Oye, no, el mecanismo está recuperado. Bueno, entonces en este caso, el dolorcito que te queda puede que con la actividad física, las recomendaciones tónicas, musculares, la propiocepción, lo va a recuperar. No, todavía no está recuperado el mecanismo de Windler, sigue trabajando con ese paciente. Evidentemente, recuperaciones tónicas de las patologías musculares. Si es que cuando esto pasa hay alteraciones tónicas, para eso tenemos la exploración de nuestros tobillos, para eso tenemos la exploración de la musculatura. ¿Tienes un peroneo lateral largo hipotónico? ¿Tienes un peroneo, tienes un tibial posterior hipertónico? ¿Tienes una hipertonía en los gemelos? Recupera todo eso. Allá, la forma de trabajar a nivel muscular que tengáis cada uno de vosotros, evidentemente, para mí es totalmente válida. Y una vez que tú tienes toda esta recuperación, vamos a por la propiocepción. Recupera la propiocepción porque decía la primera imagen del seminario, es un gran propioceptor. Necesitamos volver a recuperar esa propiocepción en el paciente. Y luego, dentro de esto, tenemos que darle recomendaciones generales al paciente. Recomendaciones generales. Luego podemos hablar un poco de alguna recomendación específica, pero las recomendaciones generales son muy sencillas y de muy fácil aplicación. Muchas veces, a veces la testarudez de los pacientes es la que nos complica un poco, porque Primero, siempre hay que caminar descalzo. Eso es fundamental. Yo, todos los que habéis estado en mis cursos de pie, ya sea de osteopatía, ya sea de otros cursos adicionales, sea de donde sea, todos me habéis oído decir la misma frase. ¿Qué se inventó antes? ¿El suelo o el pie? El suelo. ¿Qué se inventó antes? ¿El pie o el calzado? El pie. Con lo cual, el pie está adaptado al suelo. Y sí es cierto que los calzados actuales intentan hacer que el drop sea adecuado para que parezca que vas descalzo, pero no vas descalzo. Entonces camina descalzo siempre que puedas, siempre que puedas. Había por ahí un estudio, y no me lo pidáis porque no sé si sabría encontrarlo, es antiguillo además, en el que hablaba de ciertas sociedades en las que se camina descalzo por tendencia normal y las patologías de rodilla y cadera eran infinitamente menores. Podría buscarlo, lo que pasa es que no quisiera yo ponerme en ese apuro porque a lo mejor no me voy con él, es que no me acuerdo de cómo se llamaba. Pero hay alguna bibliografía al respecto. Entonces camina descalzo. ¿Qué hace un niño cuando llega a casa? Cuando llega a casa el niño chico, lo primero que hace es que se quita los zapatos. Al niño le gusta estar descalzo, ¿vale? Y detrás los padres, las madres, riñéndole porque se tienen que poner el calzado. No, los niños tienen que andar descalzo. Es importante que ande descalzo para su correcta formación del arco plantar. Y evidentemente para el adulto también. Hay que caminar descalzo. Importante. ¿Vale? Aquí tendríamos que entrar también, cuidado, en casa no tenemos terrenos irregulares, entonces andamos sobre superficies planas, siempre planas y pulidas. Si no hay suelo de madera, el suelo de... siempre hay un suelo plano. Hay que andar descalzo también en terrenos diferentes. Arena, hierba. Hay que intentar caminar descalzo. Creo que no es un misterio para nada. Cuando llegas a la playa, caminas descalzo y se te va un poco el dolor de las lumbares. No, pero es que como estoy de vacaciones es normal. No. Sí, porque tu sistema nervioso simpático disminuye y es cierto que hay por ahí un estudio reciente que dice que los pacientes con dolor crónico tienen el sistema nervioso simpático activo. Es cierto que el sistema nervioso simpático cae, el parasimpático toma un poco el relevo y automáticamente pues, te encuentras mejor. Vale, pero cuidado, no olvidéis que entonces tenemos también que estar andando sobre un terreno irregular, que es la arena, y todo eso va haciendo que el propioceptor pie se articule, se flexibilice con algo tan sencillo como caminar descalzo. Vamos, cualquier paciente que haya caído en mi consulta por una patología, prácticamente casi cualquier patología, pero vamos, si hablamos específicamente de miembro inferior, si alguna vez conocéis a alguno de mis pacientes, preguntadle si le he mandado a andar descalzo. Hay mucha gente que dice, a mí me da mucho asco andar descalzo. Bueno, si te da asco andar descalzo, te compras unos calcetines bonitos para andar descalzo, que lo hay.
Dentro de las recomendaciones, pues evidentemente las dos imágenes que quedan al lado las podéis ver. El calzado. Cuidado que sea un calzado que no sea estrecho, que no acabe en punta, que no te tenga, por ejemplo, como en este caso, con unos tacones bien alzados. Cuidado, se le acabó la batería. Me vais a escuchar ahora un poquito peor, voy a subir un poquitín la voz. Entonces, cuidado con este tipo de calzado tan alto, tan elevado. ¿Por qué? Porque está alterando automáticamente todo el mecanismo de ese windlass, toda la cadena adaptativa te la está afectando. También pregunta muy habitual de muchas pacientes. Oye, pero es que voy a la boda de mi prima y no pasa nada, porque tú utilizas un calzado así puntualmente, no pasa absolutamente nada. Tu pie está hecho para adaptarse. Y si tu pie ese día tiene que estar en esa posición, no pasa absolutamente nada. El problema es cuando eso se convierte en una necesidad o una costumbre. Siempre digo lo mismo. Mujeres que por motivos laborales tienen que tener tacones. Entonces, cuidado. Ahí sí, porque me está hablando de una constancia, un constante ataque, agresión a todo este sistema. Entonces, mucho cuidado con eso. Cuidado con las suelas que son, o sea, cuidado con los zapatos que acaban en punta, porque el hecho de que tu pulgar lo estés forzando, ya sabes que está alterando todo este sistema. O cuidado también con estos zapatos blancos, muy bonitos, la verdad, muy bonitos, pero cuidado, porque tienen una parte en esta zona de arriba, la zona del empeine, se le llama upper, ¿vale? Lo veis abajo en la imagen de abajo, pone upper. Cuidado, porque cuando el upper es muy rígido, al caminar, cuando el pie va en el aire, no se produce el windlass activo, con lo cual biomecánicamente paso a paso te estás destrozando todo el mecanismo. Por eso es importante que el upper del calzado sea blando, para que cuando tu pie despega, el mecanismo de windlass activo no tenga ningún entorpecimiento en relación con el upper del pie, con el upper del zapato. Importantísima esa recomendación. Chicos, chicas, compañeros, pensad lo siguiente. ¿Qué ocurre en verano cuando la gente utiliza masivamente las chanclas, estas que van fijadas solamente con un agarre en un dedo? Cuando tú levantas el pie, para que la chancla no vuele, porque el único agarre que tienes es en el dedo, tú cuando levantas el pie no vas haciendo un windlass inverso, o un windlass activo, perdón. Tú vas haciendo una especie de flexión para intentar retener el calzado, porque si no las chanclas pueden volar. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de calzado, para los que sois de otros países, chanclas no sé traducirlo en otros países, sé traducirlo en inglés, ¿no? Las flip-flops, ¿no? Cuando utilizas flip-flops, ¿qué ocurre? Que necesitas hacer una flexión del dedo para intentar retener ese calzado. ¿Cuántos pacientes con patología de gemelo, rodillas, pies nos llegan en verano a consulta? Metatarsalgias, muchísimas. Talalgias, fascitis plantares, muchísimas. ¿Por qué? Pues porque en verano hace mucho calor, en verano tenemos unos meses muy cálidos, vamos en sandalias, y ¿eso qué ocurre? Que automáticamente nos producen las hawaianas, correcto, viene por ahí las hawaianas, nos producen alteraciones de este mecanismo y eso automáticamente repercute en una cadena de sistema. ¿Entendemos? Entonces, este mantenimiento es necesario el mantener esta funcionalidad correcta en todos los pacientes, ¿vale? Me hablan por aquí si en la musculatura trabajo con técnicas de activación muscular, por ejemplo. Sí, ahí lo he dicho, Manuel, me da exactamente igual las técnicas que utilicemos, De hecho, me consta que muchos alumnos, y aquí también hay algunos, que son podólogos y utilizan otras herramientas, me da exactamente igual las funciones que utilicéis. No hay ningún problema en eso. Antonio, pero Fran, el hecho de que el suelo en el que andamos ahora sea duro, tal, bueno, el hecho de que el suelo es duro era un poco lo que hablaba Antonio. Tenemos que intentar buscar una alternancia, sobre todo de terreno, texturas, incluso temperaturas, para intentar estimular al máximo ese sistema propioceptor. Los corredores que a ritmos altos su técnica de carrera los lleva a puntear. Bueno, pues cuando estamos punteando, evidentemente ahí hay una fase que se ve alterada dentro del mecanismo de windlass. Entonces, claro, estos pacientes, pues dentro de la élite, pues son pacientes que evidentemente necesitan
un seguimiento por nuestra parte mayor dentro de la élite, evidentemente, porque cuando el paciente corre muy rápido y acaba punteando, no talona, sino que puntea, evidentemente el mecanismo de Windlass está viéndose alterado, ¿vale? Con lo cual, tenerlo presente para esos pacientes. ¿Qué opino del calzado barefoot o el minimalista? Hombre, pues no está mal. Lo que ocurre es que también hay que tener en cuenta que te encuentras muchas molestias en la parte posterior del pie porque no hay un drop. Y el problema no es que no haya un drop. Hombre, si tú utilizas un calzado minimalista y haces práctica deportiva en alternancia de terrenos, pues no vas a tener problema. El problema lo encuentro, y esto es una opinión personal que vaya por delante, que esto es una opinión personal mía. El calzado minimalista, el problema que tiene es que si el paciente corre solo por asfalto, pues es probable que si cae de talón constantemente, pues al final puede acabar desarrollando alguna patología, pero porque no tiene un drop adecuado. ¿Vale? La plantilla de podólogos que modifican o corrigen la posición del pie puede disminuir este movimiento natural del Windlass. Bueno, buena pregunta, Paloma. Yo, por ejemplo, trabajo con muchos podólogos, muchos. Va a parecer que yo tengo aquí un montón de podólogos que trabajamos juntos. Concretamente trabajo con 4 o 5 podólogos que tenemos algunos... alguien dice 100% de acuerdo, no sé a qué, me alegro de que esté 100% de acuerdo. Vale, Antonio, vale, perfecto. En cuanto a los podólogos, las plantillas, bueno, yo, Paloma, si te sirve de algo, yo te digo cómo trabajo yo con podólogos. Yo siempre he tenido el siguiente razonamiento. El razonamiento es el siguiente. Tú tienes una patología del pie, me da igual, la que sea. Una esguince de tobillo, una alteración mecánica, me da igual. Y se te va a poner unas plantillas porque hemos llegado a la conclusión de que hay que poner unas plantillas. Yo siempre hago el siguiente razonamiento. Si tú tienes una sucesión de alteraciones biomecánicas en el pie que están mantenidas en el tiempo y tú intentas poner una plantilla, yo siempre considero que tú estás poniendo una plantilla para un pie que tiene alteraciones mecánicas. Entonces, yo la forma de trabajar que tengo con los podólogos es que reúnen a sus pacientes en consulta, yo voy allí, me desplazo, los trato allí a los pacientes, hago los ajustes biomecánicos que sean necesarios, hacemos la exploración que sea necesaria, el trabajo que sea necesario, y una vez que terminamos, le digo al paciente simplemente que dé unos pasitos y que se ponga en la plataforma para hacer una medición correcta. Hay un montón de bibliografía que dice que una modificación en alguna manipulación a nivel del pie cambia automáticamente el apoyo del paciente. Entonces, esto lo puedes hacer claramente, poner al paciente en la plataforma estabilométrica antes de manipular, le manipula y todo cambia. Bueno, pues si tú al paciente le haces un reajuste biomecánico de su patología y ahora le haces unas plantillas, esas plantillas realmente van a estar ayudando a que ese pie mantenga una forma adecuada. A todo esto tú al paciente le tienes que decir que el trabajo no acaba en la plantilla, tendrá que venir a verte porque tu objetivo será recuperar el correcto funcionamiento de todo ese sistema. No sé si te sirve de algo, Paloma. Específicamente el tratamiento de los sesamoideos, ¿en qué consiste? Pues mira, esto ha volado. Un segundo me he perdido. Específicamente el tratamiento de los sesamoideos. El tratamiento de los sesamoideos es intentar movilizar esos sesamoideos. Recordad que tienen inserciones de los flexores, tienen tracciones por parte de los aductores, del aductor. Entonces, intentamos movilizar esos sesamoideos, haciéndole desplazamiento en la zona plantar. Por eso me gusta muchísimo la frase, como decía, que utiliza mi amigo Fernando Pérez, el profesor Fernando Pérez de Argentina, que dice que hace una labor artesanal. Y es verdad, porque es un trabajo artesanal, es que tú estás moviendo un sesamoideo, lo estás moviendo tú. El sesamoideo, la estructura que hay alrededor del sesamoideo, ¿vale? Entonces, esa sería una forma de tratamiento de los sesamoideos, ¿vale? ¿Se podría acceder a esta ponencia posteriormente? Pues por ahora no, porque está también pendiente de un congreso, pero se va a colgar en la página web de la escuela, ¿vale? Yolanda, la tendrás en la página web todo lo que hemos grabado, ¿vale? El uso de vendajes funcionales para evitar el esguince de pie como preventivo para jugadores de básquet. Bueno, el uso, con el tema de los vendajes, yo no soy muy amigo de los vendajes, pero reconozco que en la élite se tiene que tomar algunas medidas. Entonces, en este caso, evidentemente, pues si lo utilizas solamente para el momento del trabajo,
pues evidentemente sería como ponerle un tacón, ¿no? Como ponerle un zapato cerrado. Porque tú hagas eso de forma puntual tampoco va a tener unas repercusiones muy grandes. El problema es cuando eso se convierte en una costumbre. Y el paciente lo utiliza para el entrenamiento de diario, lo utiliza, ahí sí podemos estar incurriendo en algún problema. ¿Vale? En cuanto al tratamiento de los sesamoideos, ¿cuál es tu forma de trabajo y de movilizarlo? Bueno, lo habíamos comentado antes, Camila, es la movilización de todas las estructuras sesamoidales. Por cierto, yo, por ejemplo, trabajo mucho con los sesamoideos, jugando además con la flexión y la extensión del dedo. Flexiono el dedo y deslizo, perdón, hago una flexión plantar del dedo y deslizo, flexión dorsal y deslizo. Voy jugando un poco con el movimiento del dedo del hallux. Y los resultados son bastante interesantes. ¿Hay algún patrón en la carga muscular con la que el paciente llega? ¿Hay algún patrón en la carga muscular con la que el paciente llega? No, Camila, no entiendo esa pregunta. Si me la rehace, ¿hay algún patrón en la carga? No, o ya estoy demasiado espeso porque llevo casi 2 horas hablando, o no entiendo la pregunta. Si me la rehaces, con gusto te la respondo, ¿vale? Pacientes que llevan plantillas para su vida diaria. También es recomendable que caminen descalzos lo que puedan. Yo personalmente les pido siempre andar descalzo. De hecho, te llevan muchísimas sorpresas cuando el paciente anda descalzo. Muchísimas sorpresas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Aquí hay una pregunta más, un segundo. ¿Alguna recomendación aparte de andar descalzo para los pacientes? Bueno, luego, por ejemplo, si quieres recuperar la musculatura del pie, ahí sí es verdad que los clásicos siempre son muy buenos. Por ejemplo, lo de intentar recoger alguna toalla con los dedos del pie, situarle al paciente algo entre los dedos y que esté como escribiendo, como si estuviera escribiendo para intentar articular y hacer que se haya una activación de toda la musculatura. En esos casos yo te digo que los clásicos funcionan muy bien, caminar de puntillas, caminar de talones, los clásicos funcionan muy bien. Aparte de lo que están involucrados, a ver, voy a decir para andar descalzo, aparte de... Un segundo, Camila, en cuanto... Me he perdido, disculpadme porque eso, como van entrando preguntas así, me he perdido. Intentad que quede todo dentro del mismo apartado. En cuanto a los músculos que llegan cargados con una disfunción de la mecánica de Windlass, en cuanto a los músculos que... ¿Eso es una pregunta o una afirmación? En cuanto a los músculos que llegan cargados con una disfunción de la mecánica de Windlass. Camila, te pido por favor que hagas un copy-paste y me lo pongas todo en el mismo, porque tengo luego aparte también, aparte de los que están involucrados en los sesamoideos, te tengo por ahí adelante en otra cosa que no había entendido. Por favor, pónmelo todo junto. Pónmelo todo junto en una sola frase para que... Es que no sé cómo veis vosotros el chat, yo supongo que lo veréis igual que yo, entonces claro, no sé ubicar toda la frase, ¿vale? Bien. Con lo cual quería, mientras Camila va haciendo eso y ahora le respondo, con lo cual mientras ella pone esto, quería simplemente esto. Os dije que iba a ser 1 hora, al final han sido casi 2 horas de Windlass. Es un mecanismo, en resumen, que está siempre como olvidado. Es un mecanismo que a nosotros nos da una información brutal. Y nos ayuda mucho al tratamiento de los pacientes, ¿vale? Con lo cual, por favor, explorarlo siempre. Ups, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, aquí está la charla porque parece ser que Zoom quiere que la vuelva a hacer. Entonces, quería deciros, antes de despedirme, que por favor este mecanismo, sigáis leyendo de este mecanismo, buscar. Por ejemplo, os he puesto, ya aprovecho que estoy pasando todo esto, os he puesto las referencias tanto mías en Instagram como de mi gran amigo Fer Pérez. También habla mucho de Windlass, ¿vale? Estoy intentando buscar, que creo que por aquí tenía algo de Fer Pérez. Habla mucho de Windlass. Últimamente ha colgado algunos vídeos. Dice cosas distintas a mí, dice cosas muy similares a mí, o yo digo cosas similares a él.
pero por favor tenedlo presente este mecanismo. Para los que no nos conocíamos o no me conocíais por Instagram, ahí lo tenéis, F por cera. Dentro de este Instagram tenéis destacado en los que se habla específicamente de Winlash. Evidentemente, lo que habéis visto aquí esta tarde no tiene nada que ver con lo que se puede hablar en unos posts en las stories, ¿no? Pero si os puede resultar interesante, de Alus Valus, Alus Limitus, algunas cosas más. Y además, como lo prometido es deuda, y ayer prometí que iba a colgar un post sobre la neuralgia de Baxter, pues ahora cuando termine todo esto, os colgaré el post en relación con la neuralgia de Baxter. Aprovecho para daros las gracias, no a vosotros, estoy leyendo gracias desde México, sí, sé, incluso los países me lo han pasado, hemos tenido alumnos de Rusia, hemos tenido alumnos de Italia, Portugal, España, evidentemente, ha habido alumnos chilenos, ha habido alumnos mexicanos, brasileños, argentinos, Ecuador, y creo que ha habido alguien de Perú. Ah, y de Costa Rica también había algo. Correcto, Eduardo, ahí está, ¿ves? Yo sí que he visto el listado, Eduardo, ahí está. Había también de Panamá, o sea, un poco de todos los sitios, Uruguay también, correcto, Flavia, ¿verdad? Es cierto que está ahí. Entonces, bueno, para mí ha sido un placer y... ¿Una otra Ana? Ah, ¿verdad? Correcto. Ana, cierto. Ana, compañera de trabajo, correcto. Ana, muy buena. Se me había olvidado saludarte, disculpa. De Utrera, correcto. Ha habido 2 Utreras en esta charla. Ana y yo. Di que sí. Entonces, bueno, espero que haya sido útil, ¿vale? Malagueño ahí. Espero que haya sido útil. Insisto, cualquier cosita me la podéis consultar por Instagram, por mail, está todo saturado, con lo cual no sé cuánto tiempo tardaré en responderos, pero con todo el gusto del mundo intentaré responderos a todo lo que sea posible, ¿vale? Así que nuevamente, muchas gracias, como os digo siempre, porque aparte de que entiendo que puede ser útil para vosotros, pues a mí me viene muy bien para salir un poquito de este confinamiento y esta cuarentena en la que nos encontramos, ¿vale? Así que chicos, chicas, seáis del país que seáis, de la ciudad que seáis, estéis donde estéis, un besazo grandísimo y nos estamos viendo muy pronto. ¡Chao!